Estamos con el profesor Gilbert Delgado, es docente formado en el Instituto Superior Pedagógico Sagrado Corazón de Jesús de Chiclayo y luego convertido en docente universitario de academias y hoy profesor del Colegio Nazareno en Chiclayo. Gilbert, hablemos un poco de tu experiencia como docente en el campo de la literatura. Para los estudiantes y para cualquier persona, aparte de tú de docente, eres creador. ¿Qué función, qué papel tiene en un creador y en los lectores la literatura? Buenas tardes, Nicolás. Con respecto a la literatura, podemos indicar de que la función especial es la de humanizar. ¿Sí? Mira que vivimos una época en que la posmodernidad prácticamente preconiza el fin del arte y la literatura como arte cae en estos aspectos. Y lo vivimos en el contexto próximo, ¿no? En los exámenes de admisión de la universidad, por ejemplo, la literatura está prácticamente descartada. ¿No? Vemos que el arte, la literatura en sí ha sido dejada de lado. Sin embargo, la literatura, viéndolo desde el punto de vista educativo, es el elemento más grande con el cual se pueda humanizar al estudiante, al sujeto. Desde la perspectiva de un docente, ¿cuál es el abordamiento, el tratamiento en el terreno de la creatividad, en el terreno de la interpretación de los textos? ¿Crees tú que hay una correcta interpretación, una correcta metodología de producción de textos en estos momentos en el sistema educativo peruano? Hay que partir porque definitivamente el alumno no sabe leer. Si hablamos de comprensión de textos, creo que no hace falta decir que estamos en el penúltimo lugar, ¿no es cierto? Ya exámenes a nivel latinoamericano han demostrado. Pero parece que no atacamos el problema desde la raíz. Parece que más estamos preocupándonos por cuestión de vecindario antes de lo que ocurre en nuestra propia casa. Tenemos que ver que si al alumno no le enseñamos a escuchar, el alumno jamás va a comprender un texto. Cuando el alumno lee un texto, reproduce una actividad en la que es oyente y en la que es emisor también de sí mismo. Si el alumno no sabe escuchar, el alumno no va a comprender un texto definitivamente. Hemos visto que en los años 80 la televisión, ¿sí? Esa niñera estaba señalada como la causante del discurso mutilado en los alumnos. Actualmente eso es más difícil, puesto que el videojuego y el internet ya no tienen una clasificación. En la televisión, a la hora de los noticiarios, los muchachos se retiraban y se iban a hacer cualquier otra cosa. Pero en el internet ya el tiempo es indefinido, pueden estar horas sin perder el hilo de la distracción. Hay una vieja polémica en los propios creadores, en los propios críticos, entre los propios intelectuales en general, con respecto a la función de la literatura. Para algunos la literatura es un instrumento de liberación, de sensibilización, de transformación del mundo. Para otros la literatura sencillamente es un aspecto lúdico, un aspecto estético, de solamente de emocionar y gustar. Tú como docente y como creador, ¿por qué tendencia apuestas? ¿Por qué crees tú que es la literatura? ¿Es lo uno, lo otro o es una fusión, una mezcla de los dos? ¿Qué opinión tienes sobre esto? Sí, muy interesante en realidad ver este punto, puesto que si la literatura la vemos como un docente, la literatura en realidad se convierte en una estrategia, ¿no? La literatura se convierte en una estrategia de aprendizaje y los textos definitivamente que uno elige son los textos que tengan un contenido pedagógico. Pero ahora, desde el punto de vista artístico, sabemos que la literatura va mucho más allá. La literatura tiene una finalidad en sí misma que no necesariamente es la de servir como estrategia de enseñanza-aprendizaje, sino que la literatura tiene una finalidad de instaurar, de despertar en el lector cierta aclamación, cierta voz estética, ¿no? ¿Tú consideras que Sí. un texto literario debe necesariamente reflejar parte de las emociones sociales de su tiempo? eh, Debe tener esa iniciativa de transformar, de humanizar, debe tener un código propio de hacer de la vida algo más llevadero, algo más virtuoso que ser un simple juego de palabras? Eso sí, eso sí, quizás desde mi punto de vista la literatura sí debe desempeñar ese rol. Yo siempre le he dicho, para aprender literatura no es necesario leer, simplemente hay que sentir, simplemente hay que pensar, sentir la vida, pensar el mundo.
Literatura no se aprende leyendo un texto. Para hacer literatura, para actuar necesariamente como un artista, tienes que tener una visión que vaya más allá de lo demás, pero esa visión definitivamente tiene que estar anclada en la realidad. Y cuando se plasman asuntos relacionados con la realidad, ya sea para intentar dar una lección o intentar modificarlos, y esto suena muy pedagógico, pero en mi punto de vista me parece que la literatura alcanza su mayor ribete, su mayor nivel. En cuanto a la nueva escena literaria, tú de alguna manera desde tus épocas estudiantiles en la normal veías el movimiento cultural de los 90 y hoy de los 2000. ¿Tú crees que hay un surgimiento, hay una iniciativa de maduración de nuevos valores literarios aquí en el contexto regional? Lógicamente, lo que hay que lamentar es la poca difusión, ¿no? El poco compromiso que existe de las instituciones con los jóvenes valores, de que los hay, los hay. Conocemos algunos grupos, conocemos algunos jóvenes muy empeñosos en el quehacer literario, pero quedan solamente ahí en conocimiento de persona porque no tienen los medios, los recursos para poder publicar. Hablemos de tu producción literaria. Tú el año pasado tuviste la osadía, podríamos decir, de publicar un texto, El gesto de la Mona Lisa. Indudablemente esto ha servido para poder poner un hito literario en ti. ¿Qué significó para ti editar y publicar la Mona Lisa? El gesto de la Mona Lisa, perdón. Sí, en realidad me encontré cara a cara con esa dificultad de la que estamos hablando. Eh, Hay que en realidad dejar muchas cosas de lado cuando se quiere publicar. Y es que la literatura te demanda eso, ¿no es cierto? El arte te demanda eso. Vives para el arte y el arte se posiciona, el arte te exige una prioridad. El año pasado logré publicar con mis propios recursos, pero déjame decirte que ha habido satisfacciones y satisfacciones muy grandes, quizá no económicas, pero sabemos que el éxito no necesariamente es eso. Satisfacciones de reconocimiento, de comentario y han sido muy motivadoras para continuar escribiendo, tanto así que para mediados de este año tengo otro libro terminado y otro libro que debo estar publicando ya a más tardar en junio. Ojalá salga para el Día del Maestro, ya que el tema también es educativo. El libro titula Siete pecados capitales de la educación actual. Vayamos un poco a las opiniones controversiales. Dentro del quehacer literario siempre hay actitudes que están complementariamente, van adosadas a lo que es la creatividad, a lo que es la edición. Y uno de estos mitos, un poco a veces que está infundido y hasta cierto punto apologetizado en los creadores, es que para ser poeta hay que libar alcohol, para ser poeta hay que ser una persona díscola, para ser poeta hay que ser una persona que se haga el demente, que se cree su propio neurosis. ¿Tú crees de que esto le hace un bien a los creadores generar ese tipo de conductas un poco perniciosas en el contexto social? Para nada, Nicolás, para nada. La lógica nos puede decir algo, ¿no? Vamos a ver, bebes para crear. Quieres que tu creación sea profunda. Ser profundo implica ser inteligente. El inteligente no bebe. En suma, si no creas algo bueno, no es porque no bebas, sino simplemente porque no eres inteligente. Es un mito, como bien lo dijiste, que se remonta hasta las épocas de Anacreonte, ¿no? El adorador del vino, recordemos, el poeta ebrio. Después otro que ha dejado una gran huella es Edgar Allan Poe. Seguidor de él, Rubén Darío. Lo admiraba tanto que eligió hasta su misma forma de morir, cirrosis. Entonces, no es que ellos hayan escrito así por el alcohol, sino que eran genios. Quizá pudieron haber hecho cosas mejores, sin embargo estuvieron limitados por el alcohol. Aún así, su superioridad es notoria. Y de que le haga un bien, de ninguna manera. Es un daño lo que se le hace, puesto que, aunque no lo querramos, no solamente vemos al artista, sino que también siempre queremos enterarnos del hombre. Y lamentablemente, cuando conocemos al hombre, muchas veces se desfigura la imagen que debe tener el artista.